Quiero invitar a que vaya conmigo al Salmo 27, versículo 1. Salmo 27, versículo 1. Estamos en pie, gloria a Dios. Salmo 27 es fácil de encontrar, está entre el 26 y el 28. Es bueno que usted siempre tenga su Biblia, ¿sabe por qué? Porque cuando el diablo le venga a decir que no, ahí no dice eso, ahí lo que dice es esto. Usted como tiene su Biblia, dice, no, espérate, diablo, que yo voy a ver lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué le digo así? Porque muchas veces el enemigo tuerce la palabra y se la quiere meter en la mente a uno. Y si usted ha leído su palabra, usted está bien orado y bien ayunado, el diablo no puede con usted. Porque no le va a dar lugar al diablo. Amén. Gloria a Dios. Bendecimos en nombre del Señor y leemos así. Leemos Salmo 27, versículo 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dijo, amén. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Levanta las manos al cielo, gloria te damos, Señor, porque nos has invitado y nos has recibido por ser nuestra salvación. Te glorifico, te doy gracias. En esta tarde venimos a ti, queremos escuchar palabra tuya, queremos que tu Espíritu Santo sea el que ministre a nuestro espíritu y que tú seas glorificado, mi Dios. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias por este día que podemos llegar a tu casa, a adorarte y bendecirte. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermano. Gloria a Dios. Le queremos dar la bienvenida a todos los que están hoy aquí por primera vez. Como vemos, hay algunos que están en la casa sentados viendo el juego. Pedimos que Dios le dé convicción en su alma y en su espíritu, porque Dios es siempre más importante que cualquier otra actividad. Sí, amén. ¿Sí? A mí ningún juego me quita el yo estar en la casa de Dios cuando es tiempo de estar en la casa de Dios. Gloria a Dios. Le damos la bienvenida a aquellos hermanos que están mirando por allá, sea en Honduras, en California, Texas, donde quiera que estén, a través del internet, viendo la transmisión del culto en este día. Es una bendición poder llevar la palabra a la casa de personas que no pueden llegar a la casa de Dios. Por eso la Biblia dice que la ciencia, en los últimos días la ciencia aumentará. ¿Con qué propósito? Con que el propósito de que llegue la palabra hasta las Amazonas, por allá en Brasil, donde se están volviendo locos dándole patadas a una bolita. Nosotros aquí le estamos dando patadas al diablo. Dice la Biblia que lo pisamos. Está derrotado. Ese es el equipo que nosotros derrotamos. El del equipo de la maldad. Gloria a Dios. Hoy queremos hablar algo de la salvación. ¿Por qué? Pues porque la salvación siempre es un tema que se presta para pensar de una forma o de otra. Amén. ¿Qué quiere decir salvación? Es lo que dice la palabra en 27.1 del Salmo. Salvación. La palabra original es sotería. S-O-T-E-R-I-A. Quiere decir salvando. Es el presente de salvar. Salvando. Liberando de y preservando de destrucción
y de juicio. Amén. Liberando de y preservando de destrucción y de juicio. En otras palabras, salvación quiere decir una forma de quitarte a ti cuando te dejas quitar. Amén. Dios te saca de un lugar donde tú estabas antes, que ibas perdido, ibas rumbo al infierno por el pecado, no necesariamente el tuyo, aunque también el tuyo te llevaba al mismo sitio. Hay personas que dicen, no, pero es que íbamos al infierno por el pecado de Adán. Ok, sí, por el de Adán y por el tuyo también. Pero cuando viniste a Cristo, pues la palabra dice que ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo, aquellos que viven conforme a su propia manera de creer, que viven conforme al Espíritu, no a la carne, porque la carne y el Espíritu tienen una lucha viva. Si nos dejaran a nosotros sin la dirección y sin la obediencia del Espíritu Santo, perdíamos la salvación. ¿Me escuchó? Si nos dejaran, perdíamos la salvación. ¿Por qué? Porque la carne no le gusta ayunar. Dije que la carne no le gusta ayunar. Oh, ok. La carne no le gusta orar. La carne lo que le gusta es lo de la carne. Salvación, déjame decir esto antes que se me olvide. La salvación es gratis. La salvación cuesta. ¿En qué quedamos? ¿Es gratis o cuesta? Es gratis, te voy a decir por qué. Porque nada de lo que tú hagas, ninguna de las obras tuyas, sirve para cambiar tu pecado en salvación. Amén. O sea, el pecado es pecado y sin Jesucristo, que fue a la cruz y para lavarte en su sangre, porque el pecado desde el principio requiere, bueno, el pecado no quiere que tú te dejes lavar, pero el sacrificio requerido desde el principio ha sido el derramamiento de sangre. Sin el derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecado. Costó, aunque es gratis, nada de lo que tiene ninguno de nosotros es suficiente para pagar lo que cuesta la salvación. Por lo tanto, Dios dijo, se lo doy gratis. Porque es que no lo pueden comprar. Pero después que tú has reconocido tu pecado, después que tú has abierto tu corazón, te has dado cuenta que has vivido toda una vida de pecado mal, y que así no puede uno entrar en el reino de los cielos, Dios te llama, entonces te das cuenta que hay una necesidad en tu espíritu y en tu alma, y te arrepientes de los pecados que cometiste.
y te comprometes con Dios, abres tu corazón, recibes a Jesucristo en tu vida, le entregas tu vida a Jesucristo, le entrega tu vida a Jesucristo. Si lo haces de corazón, eres verdaderamente salvo. ¿Eso cuesta? Sí cuesta. Porque Él pagó por tu pecado en la cruz. ¿Cómo? Con sangre. Desde el principio. Vemos que allá, en el principio de los tiempos, la sangre tuvo que ser derramada para el perdón de los pecados. ¿Qué fue lo que estableció Dios a través de Adán? De Abraham. Un cordero. ¿Qué fue lo que sacrificó Dios al salir de Egipto? Un cordero que tuvo que ser sacrificado. ¿Por qué? Por la condición de la humanidad. Para salvar a aquel pueblo, para identificar a su pueblo como un pueblo vencedor, marquen en los linteles de la casa la sangre. Ese es el pacto que si somos, eso era una tipología del Cristo que vendría después, el Cordero inmolado que iba a venir después. Eso era una sombra, según lo que dice Pablo, de lo que venía. Pagó el precio. Desde el Viejo Testamento viene pagando Dios, dejándonos ver la necesidad que hay en la raza humana de abandonar el pecado. Ahora, aquel pueblo, como no tenía el Espíritu Santo, seguía cometiendo el mismo pecado una y otra vez. Se apartaban de Dios. Hoy en día, en el Nuevo, ahora tenemos el Espíritu Santo. Jesucristo dijo, no los voy a dejar huérfanos. Si los dejo huérfanos, vuelven y se pierden como hizo Israel. Entonces usted y yo, ahora tenemos la palabra y tenemos el Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver eso con la salvación? Qué bueno que pregunta. La salvación es gratis porque fue voluntaria. Que Jesucristo fue a la cruz y puso su vida. ¿Ok? Pero cuesta. ¿Qué cuesta? Pues la vida suya. ¿Cuántos están escuchando? Porque si usted no le ha entregado, aquí va. Si usted no le ha entregado su vida a Cristo, usted no le pertenece a Cristo. Vuelvo y lo repito, escúchelo bien. No importa que usted tenga 9 años o 90 o entre medio. Vuelvo y lo digo, voluntariamente, esto es voluntario. Si usted o cualquier persona, cualquier ser humano, no le ha entregado su vida a Cristo, no le pertenece a Cristo. ¿Por qué? Pues Jesucristo no está gobernando en usted. ¿Cuesta la salvación? Sí, cuesta. Usted tiene que entregar su vida
a Jesucristo, y cuando usted le ha entregado su vida a Jesucristo, quiere decir que ya usted no puede continuar participando en el pecado, porque su vida no es suya. Dije que su vida no es suya. Entonces, su vida le pertenece a Dios. ¿Quién manda en su vida? Dios manda en su forma de pensar. Dios manda en su forma de mirar. ¿Cuánto sabe que con los pensamientos podemos pecar? Con la mirada podemos pecar. Dios manda en su forma de hablar. Dios manda en su forma de vestir y de caminar. Pero ¿y por qué, hermano? Esos son ya, eso ya, no es eso, una exageración. Bueno, pues si es exageración, que sea exageración. Pero tu vida se la entregaste a Cristo, ¿sí o no? Por lo tanto, ya no te pertenece. Salvación es permitirle a Dios que te rescate del pecado en que vivíamos y dejar que Él tome control absoluto de uno mismo. No es, repito, vine, hice la oración de fe y sigo viviendo de la misma forma. No, porque cuando Jesucristo llega y trae salvación, la salvación limpia, la salvación cambia, la salvación te rescata, la salvación te presenta santo delante de Dios Padre. Dale gloria a Dios si puede. En Juan capítulo 10, versículo 9, nos habla de la relación que tenemos que tener con Cristo en salvación. Jesucristo dice, yo soy la puerta. En Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si no estamos dispuestos a vivir el camino que el Señor nos enseña, la verdad que el Señor nos enseña y la vida que el Señor nos enseña, no podemos decir que somos cristianos. Un cristiano es uno que vive de acuerdo a Cristo. Si no estoy viviendo, sí, pastor, pero es que usted sabe, somos todos humanos y muchas veces pues hay muchas tentaciones. Por eso es que tiene que entregarle tu vida a Cristo. Porque si no le entregamos nuestra vida a Cristo, no nos vamos a poder mantener salvos. Y yo sé que todavía hay personas que piensan que lo único que tú tienes que hacer es arrepentirte del pecado y confesar a Cristo y ya. Eso sí, hay muchas personas que piensan así. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Una cosa es lo que la gente enseña y lo que la gente acepte y que suene como que es lo correcto. Otra cosa es lo que enseña la Biblia. Por eso el apóstol Pablo decía que tiene Pablo es que tiene que cuidar, sí, en hebreo me parece, que tienes que cuidar tu salvación con temor y ¿qué? Y temblor.
Cuídate que no caiga. ¿Que no caiga de qué? Si después que tú eres salvo no te cuesta nada, no tienes que hacer nada. No puedes hacer nada para ser salvo, pero después que tú eres salvo, tú tienes que mantenerte en santidad para que tu salvación no sea en vano, para que el paso que diste, para aquello que hemos predicado, no quede en ridículo. Porque la salvación conlleva un testimonio correcto para que los vecinos, para que las personas que se les ha hablado vean el fruto en tu vida. El único que te puede salvar es Jesucristo. ¿Por qué? Él fue el que pagó el precio por tu pecado. Solo Él. Él no necesitó ayuda a que vinieran a morir con Él allí. No, Él murió, Él dio su vida. Él no invitó a ninguno de los que estaban allí a que derramaran un poquito de sangre por Él. No. Él derramó la sangre y es suficiente para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Hechos 4:12 lo habla. También nos dice en Hechos 15:11 que la gracia de Dios, escuche bien, aquí es donde muchos se enredan, que la gracia de Dios es suficiente para salvación. Sí, pero tú tienes que vivir en esa gracia. Hello. No es que simplemente porque está escrito ahí ya. No, porque entonces todo el mundo iría para el cielo. No, la gracia de Dios es suficiente para el que se le aplica a su vida. Hebreos 5:9. Hebreos 5:9. Lo voy a leer, a ver si lo encuentro. Búscalo en tu Biblia, Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos, eterna salvación para todos los que siguen pecando. ¿No? Para todos los que ¿qué? Todos los que le obedecen. Obediencia a Dios. Él entregó su vida por mí y yo entrego mi vida por Él. Por la palabra. Obediencia. Romanos 5:9. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, ¿la sangre de quién? Por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. En otras palabras, siendo enemigos
Él obró en tu corazón y tú te diste cuenta y te arrepentiste. Entonces, estando reconciliado, no te creas que Dios te va a abandonar para que sigas pecando. Si puedes, dale gloria a Dios. Justificado por la sangre. Primera de Tesalonicenses 5:9, apúntelo por ahí también. En Hebreo 9:28 nos habla que en su venida, vamos a ver, 9:28. Gloria a Jesús. Dale gloria a Jesús. 9:28, 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Conoce a alguien que ha muerto 2 o 3 veces? No. Y después de esto, el juicio, muere y créelo porque Dios lo ha declarado así. Todos morimos y luego el juicio. Está establecido. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Por qué dice sin relación al pecado? Porque la primera vez que vino con relación al pecado que existía. La segunda vez que viene a levantar a los que perseveraron en Él. Es a levantar su iglesia que viene. No es a volver a dar su vida otra vez para volver a perdonar pecados. No, el pecado se perdona ahora, pero cuando Él llegue no es a eso, es a levantar a aquellos que se entregaron y vivieron santos porque Él es santo. Esa es salvación. O sea, podríamos decir que en el momento en que tú recibes salvación de Jesucristo, tienes que caminar en esa salvación. Te cuesta. ¿Qué te cuesta? Te cuesta los vicios, te cuesta los pecados, las cosas que hacía cuando estaba metido allá en el otro mundo. Cuando tu vida pertenecía a otro rey. Ahora no, ahora nuestra vida pertenece al Rey Jesús. Por lo tanto, la salvación es gratis, pero cuesta. Te cuesta disciplina, te cuesta tu ser como Cristo. Y quizás haya alguien que diga, pues yo no cuento. Pues te conviene que cuente. Porque Él nos creó a nosotros para ser a su imagen y semejanza. Eso es lo que se llama salvación. Gloria a Dios. ¿Cómo es salvo? Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice en Hechos capítulo 2, versículo 21. Dale gloria si puedes. Hay algunas cositas que te van a costar. Te va a costar a ti en Mateo 10, 22. Te va a costar a ti perseverancia. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Esto no es una cuestión de yo me meto un tiempito a la iglesia y si acaso me gusta y si el pastor es buena gente o si los hermanos me tratan bien. No, hermano, no. Pon tu mirada en Cristo. Y seréis, dice en Mateo 10, 22, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Seréis aborrecidos por todos. Te voy a decir, si la gente ni sabe que tú eres cristiano, algo anda mal en tu vida. O peor todavía que antes.
Porque el mundo, y si miramos, yo escucho las noticias para compararlo con las profecías. Hay una iglesia por ahí no es una iglesia, es una denominación mundial, hermano, mundial, internacional, que aparentemente están predicando un evangelio precioso. Declararon en contra de Israel, ahora están respaldando las olimpiadas, las paradas homosexuales en todo, donde quiera. Ellos están a favor completo. Mano, pero ¿cómo vamos a estar a favor de los pecados que la sociedad, el gobierno está promoviendo si están destruyendo la gente, engañándolo? Pues hay una denominación que está a favor de todo eso. Yo le dije a mi esposa, y en Chicago ahora tienen también un desfile. Un desfile. ¿Usted sabe lo que hacen? Desfilando la abominación que hay en los corazones de ellos. ¿Y sabe quiénes están a favor? Los políticos que usted tiene que ir a reelegir. ¿Me está escuchando? ¿Cuántos entienden? Si usted lo sigue poniendo, ellos siguen dañando esas almas más cada día. Y en vez de ayudar a estas almas, nosotros le estamos enviándolas al infierno. Oh, eso está bien, no te apures, papito. Si te quieres hacer un cambio, hazte el cambio, no vives con la gente. Que viva como Dios manda y deje esos demonios en el infierno. La iglesia lo tenemos que decir como es. Te van a detestar. ¿Quién sabe si ven este programa? Me llamen que tengo que ir a no sé dónde. Pero mi abogado se llama Jesucristo. Porque no podemos humillarnos a las pasiones, a las carnalidades, a los demonios que están rodeando las calles para obligar a la iglesia a que se queden callados y que no hablen. Salvación, la palabra dice, al que el Hijo ha libertado es verdaderamente libre. ¿Que hay que aceptarlo? No, si Dios no lo acepta, ¿cómo vamos a obligar a Dios a que acepte todo eso? Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Dale gloria si puede. Esa es una de las cosas que tenemos que pararnos firmes. Pararnos firmes en la fe y en la confesión, Romanos 10:9. En nuestra salvación. Nuestra salvación tiene que ser sin mancha y sin arruga. Alaba si puede. Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y toda abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué nos dice esto? Cuando viene una persona a Cristo, no todo el que viene a Cristo en el momento queda completamente. Vamos a usar, por ejemplo, una persona que ha usado droga. Son muy pocos los que en el momento quedaron totalmente libres, ¿verdad? Algunos dicen, yo voy a tener que entrar, por ejemplo, a Teen Challenge, que es una organización que recibe a los cristianos y les ayuda con lo que yo llamo la terapia espiritual,
que te van restaurando, pero es con la palabra de Dios, es con la disciplina de Dios. Eso funciona. Entonces, cuando venimos a Cristo, muchas veces todavía el viejo hombre te quiere arrebatar la salvación. Y tenemos que aprender a no dejarnos robar la salvación, porque costó la sangre de Cristo. La palabra de Dios, según tú vas aprendiendo de ella, según tú vas aprendiendo de la, por eso se sigue diciendo, lea la palabra. Ya yo la leí, pues vuelve y léela. Pero ya yo lo leí 2 o 3 veces, léela 10 o 12 veces. Porque esa palabra te va lavando, te va limpiando, te va limpiando. Por eso dice la Biblia que si estás en Cristo eres nueva criatura y que las cosas viejas pasaron, mas todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Según tú vas leyendo, vas descubriendo cosas, verdades nuevas que aprendes. Wow, mira, esto es verdad. Y empieza eso a formar convicción en tu espíritu y en tu alma. Y esa convicción empieza a dirigir tus pasos. Por su llaga fuimos sanados. Por su llaga fuimos sanados. Hay personas que llegan a Cristo y en el momento no saben eso. A los 3 o 4 meses testificando que Cristo los sanó. Porque según tú vas escudriñando esta palabra, caminando estos pasos de salvación, vas aprendiendo lo que leíste ahí. Y si está escrito, es ley de Dios. Alaba a Dios si puede. Y quizá algunas personas digan, sí, pero yo estaba enfermo y el doctor fue el que me sanó. No fue Dios. Lo que pasa es que no has visto que fue Dios quien te sanó, porque crees que fue el doctor. Pero te voy a decir que si Dios no hubiese hecho el cuerpo en la forma que lo hizo, ¿los doctores te podrían sanar? No. El que sana, aún usando los doctores y la medicina, es Dios. Alaba a Dios si puede. Dice la palabra que tenemos que ser diligentes, espiritualmente diligentes. Y cuando yo digo diligente, espiritualmente diligente, algunas personas, algunas mentes quizá digan, sí, pero eso es en lo espiritual. Pero es que cuando pertenecemos a Cristo, la vida de cada uno de aquellos que pertenecen a Cristo es espiritual. No solamente en el domingo, todos los días tú eres una persona espiritual. Porque cuando no habías nacido de nuevo, estabas muerto. Pero ahora naciste del Espíritu, del agua y del Espíritu. Ahora eres espiritual. No es una cuestión de a veces soy espiritual, a veces no. No, eso no es salvación. La salvación genuina es que tú eres ahora una persona espiritual. Ahora tu vida es gobernada por el Espíritu de Dios. Dale gloria. Segunda de Pedro 1:10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurar estar firme, hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Qué quiere decir eso? Que no camines como el bojacho, que en cualquier momento da un paso y se cae y se escocota. Que tenemos que caminar con firmeza, con los ojos abiertos
sabiendo por dónde vamos y cómo caminamos derechito. Es lo que lo dice, escúchalo de nuevo. Por lo cual, hermano, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Has escogido a Cristo? Bien haces. Porque haciendo estas cosas, caminando firme en tu vocación, no caeréis jamás. No sé si lo entendió. No dejéis lugar al diablo. Pero ¿cómo es que uno camina sin pecar? Te voy a decir cómo es que dice. Procurad hacer firme tu vocación y tu elección. ¿Por qué? Porque haciendo eso, esas cosas, no caerás jamás. Es posible entonces no caer jamás. Amén. Lo que dice la palabra, no el pastor, la palabra. Porque de esta manera os será otorgado amplia y generosa entrada. De esta manera os será otorgada generosamente entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y por qué Él pone estas reglas? Porque Él fue el que dio su vida por ti. Limpieza espiritual, Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas, sus vestiduras, dependiendo de la versión, para tener derecho al árbol de la vida, que es Jesucristo, y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿De cuál ciudad? La Gran Jerusalén, la Nueva Jerusalén. Gloria a Dios. La salvación te da derechos para tú entrar en por esas puertas. Alabado Dios. Den un aplauso a Cristo para que se despierte el que está al lado suyo. Bendito el que vive para siempre. Damos a Dios gloria y honra. Si la persona es salva, el Espíritu dará testimonio al Espíritu. ¿Aló? Cuando usted mira a una persona, no le digo que se ponga ahora a juzgar a todo el mundo, pero cuando usted ve a una persona que supuestamente es cristiana o le ha dicho que es cristiana, usted sabe si es cristiana o no. Muchas veces sin que le diga nada. Y por más que trate de convencerle de que es cristiana, usted sabe si le está diciendo la verdad o no. Porque en su espíritu, el Espíritu Santo no lo deja caer en engaño. Perdón. Alaba si puede. Porque sí es importante lo que tú dices, pero es aún más importante cómo tú vives. Dale gloria a Jesús. Ese es el testimonio que tenemos que tener bien delante de Dios. Romanos 8:16. Romanos 8:16, vamos a ver. Bendito el nombre de Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. O sea, el Espíritu Santo, si tú has nacido de nuevo, el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu, porque ahora tu espíritu no está muerto, ahora tu espíritu está vivo. El Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu.
de que somos hijos de Dios. Tú sabes si la persona lo que te está hablando es simplemente conocimiento de la palabra o es que verdaderamente es hijo de Dios. El Espíritu lo confirma porque el Espíritu lo conoce, lo sabe. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Dios permite todas estas cosas para que no seamos engañados así fácilmente. Así que ya no eres esclavo, sino que hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Por medio de Cristo, si permaneces en Cristo, eres hijo de Dios. Si permaneces, diga conmigo, si permanezco en Cristo, en salvación, soy hijo de Dios. Tengo derecho. Soy coheredero del reino de mi Padre. Vendrá un día donde esa confesión y esa clase de vida, porque no es decirlo en la iglesia el domingo y ya, es vivirlo el resto de tus días aquí, caminar en la salvación que Jesucristo compró para nosotros. Eso es lo que hay que llevar presente. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 5, 16 en adelante. Gálatas 5, 16 en adelante. Estamos hablando de la salvación para que se entienda claramente que el que no la cuida, la pierde. ¿Sabe usted que el diablo era salvo en un tiempo? Él estaba en el coro del cielo, pero la perdió. (16, 17 en adelante). Digo pues, andar en el Espíritu, andar en salvación. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque la carne, si tú le das lo que la carne te pide, vas a estar viviendo en pecado. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Recuerda eso, todo lo que la carne te pide es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Todo lo que el Espíritu te trata de enseñar es para que no caigas en el pecado de la carne. Y estos se oponen entre sí. Hay una batalla. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisieres. Porque si tú tienes a Cristo, tú quieres obedecer a Cristo. Pero la carne y el Espíritu se oponen entre sí. El Espíritu para que tú obedezcas a Dios y la carne para que tú te opongas a lo que el Espíritu te dice. Gloria al que vive. 17 al 20, vamos a seguir por ahí. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. En otras palabras, si usted es guiado por el Espíritu Santo, usted, escuche bien esto, si usted es guiado por el Espíritu Santo y si usted ha nacido del Espíritu, usted es guiado por el Espíritu Santo, escúcheme bien, entonces no estáis bajo la ley. No es gobernado por la ley del pecado, porque la ley sabía lo que era correcto, pero no tenía el poder para evitar que lo hiciera. Pero ya no estamos en eso. Diga, ya no estoy en eso. No estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Aquí es donde viene la evidencia. Escuche esto. Ponga el teléfono al lado y escuche la palabra.
Y manifiesta son las obras de la carne, o estas son las evidencias de la carne. Adulterio, fornicación, adulterio, pues cambiar de su uso permitido, original o establecido. Eso incluye también el sexo. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Envidia y celos son dos cosas diferentes, ¿sabe? Homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales los amonesto. ¿Hello? Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, repita conmigo, no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Más, los espirituales usted los va a conocer por esto. Escuche cómo es. Mas el fruto del Espíritu es cuando la persona tiene amor y es genuino. Pablo dice que no sea un amor fingido. Cuando la persona tiene amor, cuando usted lo ve gozoso, tiene gozo. Porque el Espíritu Santo no trae tristeza, trae gozo. El Espíritu Santo no trae confusión, trae paz. El Espíritu Santo no trae desesperación, trae paciencia. ¿Estamos escuchando? Benignidad, bondad, es bondadoso. Fe, no está en duda, no está declarando en contra de la palabra, no importa cuál sea la situación. Mansedumbre, es una persona mansa. Templanza, tranquilo, tranquilo. Alaba si puede. Contra tales cosas no hay ley. Otra vez con que no hay ley. ¿Sabe cuál es la ley? Que no existe aquí. La ley de la misma ley de antes. También aquí no se puede aplicar. ¿Por qué? Porque no te puede obligar. ¿Entiende ahora? No hay obligación ninguna contra estas cosas. No te puede obligar a ti a que tú abandones esto. La ley, en cuanto al amor, en cuanto al gozo, a la paz, la paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza y contra tales cosas, no hay ley. Nadie te puede obligar a ti a que no tengas paciencia. No hay ley. En otras palabras, hermano, esto está en tu interior, está en tu espíritu, está en el hombre nuevo. Esto te lo ha dado Dios, lo has recibido cuando tienes el Espíritu Santo. Y si es verdad que lo tengo, estas cosas se van a hacer evidentes en mi vida, diario. Amén. Gloria a Dios. Lo que hacen estas cosas, dicen el 21b, que no heredarán el reino de Dios, hermano. Mire, 21b, la parte B dice, hablando de toda y la mayor parte de estos pecados que habla aquí son pecados de la carne, ¿sabe? Y los que hacen esas cosas no heredarán el reino.
Mas el fruto del Espíritu es de bendición para nuestras vidas. Dios te ha capacitado a ti con la capacidad de bendecir, para bendecirte, con la capacidad de tu poder vivir en estas cosas que dice del 22 al 25. El Espíritu Santo guía tu vida. Dios quiere que entendamos, sí, la salvación es gratis, pero la salvación cuesta. Demostramos lo que somos en la forma en que vivimos. Amén. Oía una persona que decía, yo me gozo cuando llega el día de ir al culto. Porque desde por la mañana estoy ansioso por llegar a la casa de Dios, a adorar su nombre. Uno de los frutos. La salvación la compró Jesucristo por ti. Tú no la puedes comprar. Nada de lo que tú hagas te garantiza la salvación. Pero cuando eres salvo, escucha ahora esto, cuando eres salvo, vas a querer hacer todo lo posible para que otros también puedan llegar a la salvación. Cuando verdaderamente tú conoces tu salvación, que es Jesucristo, vas a hacer todo lo que esté a tu alcance. Por eso enviamos misioneros, por eso se dan tratados en las calles, por eso se da escuela dominical, por eso se instruye para el bautismo, por eso se enseña palabra, por eso ministramos, vamos a diferentes países, por eso sigue el pueblo de Dios santificándose y cuidando, porque costó la vida de Cristo en el Calvario. Sin eso no hay salvación. Pero ya que la tenemos, tenemos que cuidarla. No perderla, porque el enemigo anda buscando la forma de destruirte, de robártela, de quitarte lo que pueda, para que tú pierdas esta carrera. Todos los días tú te tienes que decidir que vas a continuar, que vas a batallar por esa salvación que el enemigo te quiere robar. Perseverando hasta el fin, ese será salvo. Vamos a estar en pie, gloria a Dios. Si hay alguien hoy que necesita y que quiere venir al altar, avance, venga rapidito. Porque la salvación que hemos recibido